una vez más aquí en la Escuela del Espíritu Santo. Ya llevamos varios módulos importantes, lo que es la oración, el ser llamado, instruido por Dios como primer paso. Si Dios te llamó, que encuentres la aprobación de parte del Espíritu Santo de Dios, siendo investido de poder del Espíritu Santo. Recuérdate que el Espíritu Santo es quien confirma sus ministros en la tierra. Él hace a sus mensajeros llamas de fuego. Es el Espíritu Santo, como dijo Juan Bautista. Jesús es el que viene a bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, para ser un servidor de Dios, número uno, tenemos que ser llamados y investidos de poder por el Espíritu Santo, o por medio de un hombre de Dios que tenga el Espíritu Santo, que te lo imparta a través de la imposición de manos, como dice la Biblia. Esto todo es bíblico. Hay veces debemos enfocarnos exclusivamente cómo Dios habla y cómo Dios nos instruye a través de la palabra de Dios. Luego empezamos a ver lo que es interactuar con los dones. Cómo interactuar con los dones. Cuáles son los dones. Vimos los dones, cómo interactuar en algunos de ellos. Es importante que sepamos que de nosotros dependen los dones, no de Dios. Cuando recibimos al Espíritu Santo, también podemos generar los dones, operar en ellos cuando está la unción del Espíritu Santo. Sabemos que los dones operan mejor cuando el Espíritu Santo, la unción, está operando. Otra cosa importante es que la unción y la presencia de Dios son dos cosas distintas, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Espíritu Santo y unción, la presencia, la gloria de Dios, como es llamada muchas veces en la Biblia, es diferente a lo que es el poder de Dios. Sansón recibía la unción, el Espíritu Santo lo ungía para que él, con la fuerza, el poder de Dios, ejecutara a los enemigos. David fue ungido, Samuel fue ungido, Saúl fue ungido. Fueron hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo. Es el poder, es la consecuencia de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, empezó a profetizar. Y dice que ahí fue ungido como rey. Ahora, es importante que la manifestación de la llenura es profecía o hablar en lenguas. Empezamos a profetizar en canto, a profetizar en lenguas, a profetizar en lenguas angelicales o lenguas de fuego. Por eso, eso es lo que hemos estado viendo en la Escuela del Espíritu Santo, en los dones, y en el Colegio Advisor, que es cómo predicar el Evangelio. En Advisor estamos viendo lo que es las misiones, cómo hacer misiones, cómo llevar el evangelio a los chinos, a los indios, a los africanos, porque estamos en un mundo globalizado. Hace poco evangelizamos una niña, la niña recibió el Señor, fue llena del Espíritu Santo, y en el Facebook un árabe trataba de pretenderle a ella. Este árabe hablaba en inglés y trataba de llevarla al Islam, pero ella empezó a hacerme preguntas y yo empecé a responderla, y a su vez esta niña empezó a llevarle las preguntas a este musulmán. Por ende hubo una confrontación y salió la verdad sobre la mentira, y entonces nos dimos cuenta de que aún ese musulmán fue confrontado con una niña que tan solo llevaba 2 meses, y se dio cuenta de que las mentiras que hay detrás del Islam y la verdad que hay detrás del cristianismo. Entonces hoy tú puedes inclusive predicarle, no sé si se va a convertir o no, pero puedes testificar de Jesús a un musulmán o a un chino o a un indio, porque estamos en un mundo globalizado a través de las comunicaciones de internet, a través de las redes sociales, que ha tratado de unir el mundo. Entonces, de esa misma manera son herramientas, instrumentos que Dios puede usar en cualquier momento para traer salvación y testificación. Si tú eres un apasionado por las misiones, si tú eres apasionado por servirle a Dios, si tú tienes un llamado por servirle a Dios, tienes que estar en fuego constante, porque hay que estar listo, porque nosotros no sabemos como soldados en qué momento Dios nos envía, en qué momento nos toca predicar. Por eso debemos tener un evangelio puro, pero más que puro, debe ser un evangelio consistente en lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Eso ya lo hemos visto en la Escuela de Advisor. ¿Cómo predicar el evangelio? Acuérdate que hay personas que no se reúnen. Fuimos a evangelizar, tremendo. ¿Y cuántas personas? No, pues los invitamos a la iglesia, porque ese es el evangelismo. Invitarlos a las iglesias. Y en la iglesia a veces ni predican el evangelio o enseñan las cosas de iglesia, pero el evangelio hay que predicarlo. La gente debe arrepentirse. La gente debe reconocer su condición de pecador, de condenación sin Cristo. Y por eso son las buenas nuevas de salvación. Bienaventurados, dice que hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas de salvación al perdido. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar que hay salvación en Cristo Jesús. Cuando
Mardoqueo y Esther fueron condenados junto con el pueblo de Israel por Naamán, el servidor del rey, quien hizo un decreto de muerte sobre todos los judíos. Y para que este decreto no pueda ser revocado, pero se hizo un decreto de vida, que los judíos podían defenderse, que los judíos podían aún matar a los que pretendían matarlos a ellos. Eso se hizo un decreto de vida, pero el decreto de vida no se ejecutó, no cogió la fuerza, no se hizo real, hasta que todos los mensajeros, dice, salieron en caballos veloces, corriendo y anunciando con trompetas en cada pueblo, en cada villa, en cada lugar, que había un decreto de vida, que les daba autoridad para defenderse, que les daba autoridad para ser salvos. Así el evangelio de Jesús es el decreto de vida, es el decreto de muerte que Satanás ha levantado, que Satanás tiene para acusar al que está en pecado, al que está en muerte, para arrastrarlo en un infierno. Y ese puede ser tu padre, ese puede ser tu madre, ese puede ser tus hermanos, ese puede ser tu vecino, ese puede ser la persona que está al frente ahora mismo de ti y que tú estás callando por temor, porque necesitamos ser llenos e investidos del Espíritu Santo para que ser valientes. Recuerda una cosa, Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Ya es tiempo de levantarse, de dejar de ser cobardes, de confrontar a los que están en mentira, a los que están en engaño. Por eso ahí hemos explicado cómo predicar las sectas con amor, con la inspiración, con el don del Espíritu Santo. Tremendo, oramos y la persona se sana. Tremendo, oramos y el poder del Espíritu Santo viene en profecía, en palabra de ciencia. El musulmán es confrontado, como había misiones en Indonesia, cuando se predicaba en markets, en plazas de mercado, que eran puros musulmanes, y esta mujer, una misionera, oraba por ellos y el Espíritu Santo los sanaba. Pero no es suficiente, decía, este Dios tú no lo conoces, o de pronto has oído de él, se llama Jesús, Ishi en el Islam, en el Corán, así se llama Jesús en el Corán. Y esta mujer les predicaba a Cristo, que murió por amor en la cruz por sus pecados, que él resucitó el tercer día, que él no está muerto como Buda, que él no está muerto como Alá, como Mahoma, él está vivo. Y hoy escucha nuestra generación y preso él y te sanó. Y entonces este musulmán venía un arrepentimiento. Por eso no es suficientemente el don. Alguien dice, no, pero es que si se sana, ya, yo le muestro que ese es mi Dios. No, hay que predicar el evangelio. Hay que sanar al enfermo y predicar el evangelio. Hay que echar fuera demonios y predicar el evangelio. Hay que ser trompeta, porque la salvación no está en la manifestación o en el don. La salvación está en la predicación del evangelio. El poder está en la predicación del evangelio. Los demonios tiemblan y temen a la predicación del evangelio. Yo entendí esto en mis misiones, yo entendí esto en la calle, a través de confrontar satanistas, brujos, hechiceros, gente fuerte en las tinieblas, que hoy estarían haciendo marchas, orando contra ellos. No, cuando me levanté a predicar el evangelio con poder y conociendo el Espíritu Santo, esos demonios en la gente salieron corriendo. Yo los vi corriendo, huyendo, llenos de temor, porque el Espíritu Santo de Dios, a través del poder de salvación, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que oye la palabra de Dios, decía Pablo. Así es que nosotros debemos entender que la importancia de predicar el evangelio. Yo estoy harto de ver esto. El cristianismo se volvió invitaciones a la iglesia. Hay gente que lleva 2 años en la iglesia y ni siquiera nunca ha escuchado lo que es el evangelio. El cristianismo se volvió tener una célula. El cristianismo se volvió ir todos los domingos a una iglesia. Y tenemos gente como sin el Espíritu Santo. Y como dijo Pablo en Romanos 8, como él hablaba y decía, como él interpretó esta palabra, y decía en Romanos 8, dice que en el versículo 9 dice que si es que tenéis al Espíritu Santo, porque si tenéis al Espíritu es el testimonio de que eres de Jesús, es el testimonio que Jesús ha dicho, tú eres mi hijo, es el testimonio que tú has dicho, este me pertenece, es la estampa, es el sello, son las arras de la salvación, se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso esto no es un juego. Esto no es un juego, creer que podemos vivir sin ayudar al Espíritu Santo. Yo le decía a alguien, como en China la persecución no es sobre la predicación del Evangelio de Cristo. En China no te arrestan porque predicas a Jesús. En China no te torturan porque predicas de Jesús. En China no te detienen porque predicas de Jesús. En China te van a arrestar, te van a torturar y te van a perseguir si tú predicas el ministerio del Espíritu Santo. Es la iglesia del Espíritu Santo la que está perseguida. Es la iglesia del Espíritu Santo la que está en underground. Es la iglesia del Espíritu Santo la que está ignorada, la que tiene que estar perseguida. ¿Por qué? El Espíritu
Santo y no contra la predicación del Evangelio. Porque se puede predicar el Evangelio, pero sin el Espíritu Santo es una religión más. Se puede predicar a Jesús. Tú puedes ser un cristiano. Oh, cristiano, tienes una Biblia. Oh, cristiano, levanta las manos en la iglesia. Oh, cristiano, habla muy bonito, dices aleluya, amén, gloria a Dios. Pero si tú no tienes el temor que coloca el Espíritu Santo, el temor de Dios para vivir una vida reverente a Dios, si tú no tienes el temor de Dios para vivir en obediencia, sea lo que sea que Dios te mande a hacer, sobre cualquier persona, sobre cualquier organización, sobre cualquier circunstancia, si tú tienes más temor de los hombres que Dios, revisa tu corazón. Si en realidad tú has puesto tu mirada en Cristo, si tú has puesto tu mirada en sus brazos abiertos de amor, pero también que requieren rendimiento para seguirlo a Él. Hoy yo quiero predicarles, porque no soy muy bueno enseñando, aunque estaba enseñando, pero quiero predicarles que la voz de Dios es lo más importante. Jesús me decía, yo no los llamé a hacer una iglesia organizacional de hombres constituida, pero yo llamé una iglesia que sigue a su pastor. Yo no los mandé a ser guerreros, yo no los mandé a ser soldados, yo no los mandé a ser siquiera revolucionarios, yo los mandé a ser ovejas mías que escuchan la voz de su pastor. Yo no los mandé a ser ni león ni águila, porque ese soy yo, pero yo los mandé a ser ovejas que tienen mi identidad, que escuchan mi voz. Entonces tenemos identidades que les pertenecen a Jesús y que están en nosotros, pero la identidad nuestra es ser oveja, es seguir, es escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Qué es lo que el silbo de Dios? Porque los pastores llaman a las ovejas con un silbido que nadie escucha. Hemos visto que a través de la Biblia que la voz de Dios muchas veces es silencio, no tiene sonido. Pero la voz de Dios se te revela a ti en tu corazón. ¿Qué es lo que tú has escuchado de Dios? ¿Qué es lo que hemos escuchado del Señor? Y es esto lo más importante, porque a pesar de que si morimos como muramos, si morimos obedeciendo, pues esa es nuestra garantía. Yo estaba viendo que en Deuteronomio 28 y Levítico 28, que fue la institución del antiguo pacto para un pueblo que no tenía pacto, porque salió de Egipto sin leyes, sin conocimiento de Dios, salió lleno de mundo y no había un pacto con Dios. Entonces Dios se revela a través de unas tablas y poniendo a través de una ley, pero colocando una sentencia, colocando un statement. ¿Cómo se dice un statement? Colocando una declaración en Deuteronomio 28, versículo 1, tú dices, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Levíticos 26, el versículo 3, dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré tu lluvia a su tiempo. Y por haber oído esos decretos, dice, y por haberlos guardado y puestos por obras, hay consecuencias. Hay consecuencia, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír con atención la voz de Dios, oír con atención la voz de alguien significa escuchar. Escuchar significa interpretar, entender un mensaje que requiere acción, que requiere obediencia, que requiere más sentidos. No solamente tus oídos, sino también tus piernas, sino también tus manos para bendecir, para ir a predicar, para ir a orar. Eso se requiere escuchar, oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hoy vemos cristianos que corren a sus jefes. Su jefe les dice algo, así esté lloviendo, tienen que ir. Así esté difícil, tienen que hacerlo. Así parece que no se pueda. El jefe dijo, pero es a tu sueldo, es tu dinero, es lo que te pagan. Pero cuando Dios habla desde el cielo, está lloviendo, qué pereza, no, es muy difícil, qué inseguridad. Porque ahorita hay cristianos que le piden a los políticos que los cuiden, porque el Dios de ellos no los puede descuidar. Como Esdras dijo, después de yo haberle predicado tan semejante a los que tenemos, ¿cómo voy a aceptar la guardia de ellos? Y Dios nos guardó en el camino, dice Esdras. Hombres de Dios que saben que necesitan exponer la grandeza de Dios. De no temer cuando Dios habla, de sabiendo que cuando obedecemos es más que nuestro jefe, es más que nuestro pastor, es más que los apóstoles, es más que cualquier hombre o persona que tú puedas conocer. Es Dios, es al Dios a que tú debes escuchar. ¿A quién tú temes? ¿A quién tú temes? Vemos esa sentencia como lo que significa un statement en el Antiguo Testamento. Dios no colocó una ley, dijo, esta ley es mi voz, pero si escuchares mi voz. José, el esposo de María,
Antes de casarse, escuchó la voz de Dios. Cuando se casaron, ella estaba en embarazo. Y él en su corazón secretamente dijo, voy a dejarla porque era un hombre piadoso. Pero ¿sabes qué decía la palabra de Dios? Que una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio debía ser matada. Entonces por la ley, él hubiera quedado bien con Dios y con los hombres, porque por la ley dice que esa mujer debe ser apedreada, pero sobre la ley está la voz de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, versículo 2, dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme, para los que no andan conforme a la carne. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para el que camina en el Espíritu, en la dirección del Espíritu Santo, no hay ley, no lo alcanza la ley, no es lo que dice la ley, es lo que la dirección del Espíritu. Tú estás sobre la ley, no te alcanza. Y así fue José, sobre la ley, confiando en lo que Dios iba a hacer. Pero muchos religiosos hoy matan lo que Dios quiere hacer porque no les parece, porque no es conforme a lo nuevo que hay, a lo apostolitis o a la profeticis o a todo lo que sale de moda. Entonces, como no se encajona, como no está ordenado en esos 4 parámetros en los que ellos quieren encerrar a Dios, en que ellos mismos se quieren nombrar, no pueden aceptar que Dios haga algo diferente, no pueden aceptar que aunque es santo, que aunque es temeroso, entonces no se encaja a lo de nuestra organización, no se encaja a lo que hemos decretado. Entonces lo matan. Y así se levantaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque había algo en Moisés, había algo en Jesús, había algo en los salvadores, había algo en José, que los religiosos, que los adultos, los mayores, al ver que no encaja, este muchachito como que no encaja, entonces terminamos matándolo, vendiéndolo y por último enviándolo a Egipto, porque ya terminan muchos hombres de Dios en Egipto por ser malinterpretados, por no resistir el rechazo del pueblo de Dios. ¿Cuánta gente no está en el mundo hoy? ¿Cuántos evangelistas no están en el mundo hoy? Porque sus pastores, porque sus líderes malinterpretaron lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y como no se encajonaba, entonces se lo enviaron al mundo. Eso por el lado de acá, pero para el lado de acá hay que ser valiente, hay que resistir el rechazo, hay que resistir que nos aparten, que nos tiren para afuera. Que no sirvamos para el mundo eclesiástico actual o religioso. Jesús nunca le sirvió, Juan Bautista nunca le sirvió, pero ¿qué importa si el llamado es del cielo o el tu llamado es de la tierra? Jesús les dijo, yo quiero preguntarles a ustedes, como Jesús les dijo, cuando los fariseos le dijeron a Jesús, ¿y tu autoridad quién te la dio? ¿Acaso fue el fariseo de los fariseos? ¿Acaso fue el jeduceo de los jeduceos? ¿Acaso fue el sumo sacerdote quien te instituyó como apóstol o como profeta para que enseñes al pueblo de Dios? Y Jesús les dijo, bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes relacionan, ¿cómo ustedes aceptan el llamado de Juan Bautista del cielo o de la tierra? No pudieron responder. Yo tampoco les respondo, dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Es del cielo o es de la tierra? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Te llamó Dios o te llamaban los hombres? Si te llamaban los hombres, tienes que vivir arrodillándote, agradando a hombres, con temor de hombres para que no te saquen de tu trabajo. Pero si tú tienes un llamado de Dios, como yo le he dicho a varios pastores, a mí no me importa si te quitan el sueldo, si te lo pones, si te lo ensanchan o si te lo quitan, si te quitan la fama o si te la ponen. Tú tienes un llamado de Dios, si te reconocen o no, si te aplauden o no, si te dan una palmada en la espalda o no, si alguien te dice que estás haciendo bien o no. Es un hombre llamado, comisionado por el cielo para una misión aquí en la tierra, que no tiene obstáculos, que nadie lo puede detener, pero que tampoco busca aprobaciones de hombre. Que te señalen los hombres y no Dios. ¿Por qué? ¿Quién va a poder contender contra Dios? Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento sigue haciendo declaraciones, sentencias muy fuertes. Dice en Lucas 11 que el mayor privilegio no es haber cuidado a Jesús. Dice Lucas 11:28, dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, oh, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él le dijo, no, al contrario, tu palabrería, tus cosas bonitas, tus versos, todo esa palabrería tan bonita, pero no. Tan bonito haber conocido a Jesús en la carne. ¿Quién no se hubiera convertido si haber conocido a Jesús en la carne? Oh Jesús, yo te amo. Oh Jesús, yo te adoro. Oh Jesús. Al contrario,
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es el primer declaración de Jesús. Es una declaración que dice, mira, eso no se trata de emocionalismo. Hay gente, yo no sé, conocí una mujer que se casó con Jesús. Se casó, invitó a toda la familia, todo el mundo pensó que estaba loca. Y palabras vienen, palabras van, vamos a evangelizar. No puedo, estoy ocupada trabajando. Ese es el Jesús con el que ella ama. Ese es el esposo que a todo el mundo dice que tiene. Y así hay un chorrero de gente hablando y hablando. Palabras vienen, palabras van. Pero en el día que tienen que sacrificar parte de sus ahorros para pagarse una misión, para llevarle comida al que está pobre, para renunciar a lo que necesitan renunciar por un momento. Porque a veces Dios no nos pide todo. Como alguien una vez estábamos hablando y decía, bueno, ok, pero Jesús a mí no me ha pedido que me entregue de mártir. ¿Por qué me dirá? Yo voy a una misión, voy y salgo, porque Dios me da un testimonio de que voy y entro. Yo no creo que la condición de nosotros sea, aunque es bíblico que persigan y maten, hoy por el Espíritu Santo, también es bíblico que tengamos victoria aún de todos esos demonios de persecución. Es bíblico que la iglesia reine, que los maleantes teman. Alguien decía, ay, llevamos una misión al lugar más peligroso aquí en Cali, Colombia. El lugar más peligroso. Estábamos evangelizando, llevando a los niños, llevándoles regalos, palabra de esperanza, palabra de vida, orando por ellos. Cuando salí le dije, este es el barrio más peligroso de la ciudad. Si usted me hubiera dicho eso, yo jamás hubiera entrado. Qué miedo con esos delincuentes. Yo le dije, usted tiene una idea errónea, una imagen errónea del reino de los cielos, de Jesús que usted ha creído. Los demonios creen y tiemblan en Él. Y si usted lo carga a Él, que le tengan ellos miedo a usted, pero usted no a ellos. El miedo le pertenece a ellos. La vida nos pertenece a nosotros. El poder nos pertenece a nosotros. La autoridad nos pertenece a nosotros. La victoria nos pertenece a nosotros. Y Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, que a ese tú vosotros temiendo. Pero hoy lo invitaron a predicar a los grandes amadores, apasionados, porque lloran en la iglesia, lloran en el grupo de oración y gastan en ese grupo de oración. 15 años en una célula. Vamos en vez de ustedes todo lo que invierten viendo la célula, invirtamos lo mismo para ir a evangelizar a lugares que se necesitan. Ya llevan 15 años de preparación. Ay no, si el político no manda seguridad y policía. Ese es el cristianismo que tenemos hoy. Ese es el cristianismo. Pero si no van toda la iglesia, porque Dios salva con números. ¿A dónde hemos visto eso? Dios salva con corazones dispuestos, con gente dispuesta, con valientes dispuestos. No mandaron 12 espías a mirar una tierra y 10 fueron capaces de dañar el corazón a más de 2 millones de personas y 2 permanecieron fieles para entrar. Fueron 2 los que entraron de esa generación y ahí estaban 2 valientes creyendo. Y Dios salvó con 2, por últimas con 1. ¿Por qué? Porque José ganó la batalla. El hijo de Saúl ganó una batalla con el escudero. La batalla que ni siquiera estaba asustado para librar. Dios la ganó con 2. Dios gana con 100, Dios gana con 20. A Gedeón le dijo, es mucha la gente. Luego vas a pensar que fueron los números. La mitad son cobardes, la mitad son perezosos. Sáqueme y déjeme un puñadito, que con eso son suficientes para mostrar la grandeza de Dios. La palabra declara que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo que se cree que es, para avergonzar a la sabiduría de los hombres. Por eso Dios elige lo más débil, por eso Dios elige lo menos culto, por eso Dios elige lo menos educado, por eso Dios elige lo menos, para que cuando sea lo más, toda la gloria quede para Dios. Pero el problema es que cuando se vuelven más, se roban la gloria de Dios y termina tristemente dándosela a hombres. Cuando Él fue el que los recogió, cuando Él fue el que los ayudó, cuando cayeron en pecado, fue el que les venció el pecado por ellos, cuando Él fue el que los ungió, cuando no había más fuerza para pelear con los demonios. Ese ha sido mi Cristo, ese ha sido mi Espíritu Santo. Y no voy a negar el cuerpo de Dios, no voy a negar los pastores que me ministran, no van a negar los pastores que me ministran palabra de vida, de relación, porque hay hombres de Dios ungidos. Pero el que ha estado conmigo cuando nadie ha estado, se ha llamado el Espíritu Santo de Dios, se ha llamado Jesús en el Espíritu Santo de Dios. Ese ha sido el que me ha levantado a mí cuando no he podido salir de las cárceles, cuando no he podido salir de la incredulidad, cuando he caído. Él ha sido quien me ha levantado. Entonces yo mañana voy a decir gracias a Julanito, gracias al apóstol, gracias al pastor, gracias a Jesús, porque toda gloria y toda honra es para Él. Y si a ti te da miedo, dale la gloria a Dios. Tú no sirves para el reino, porque los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y no estamos dejando de honrar a los hombres de Dios. Yo honro hombres de Dios muy ungidos, que los tengo por muy alta estima. Pero la honra es una cosa y la gloria es otra.
La gloria es para Dios, la gratitud es para Dios, el poder es para Él, las riquezas son para Él. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, yo no sé, tú qué estás leyendo. Pero en Lucas 8:21 dice que mis padres y mis hermanos, en el mismo libro de Lucas, dice que son los que oyen mi palabra y la ponen por obra, los que hacen mi voluntad. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estaba la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús buscando a Jesús. Cuando él estaba predicando, ellos ni siquiera estaban en la predicación, pero lo querían sacar más encima de la predicación. Y Jesús le dice, ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que hacen mi voluntad. Ahora, la unidad en Cristo no es de palabrería. La unidad en Cristo no es porque tú vas todos los domingos a la iglesia, aunque hay que congregarse. La unidad en Cristo no es porque tú tengas una célula o vayas a una célula todos los miércoles. La unidad en Cristo es porque tú escuchas la voz de Dios y la haces. Escucha la voz de Dios y la haces. Escucha la voz de Dios y la haces. Lo que Dios está interpretando. La vida del Espíritu es constante. Es una vida de Espíritu. Tú no te resistes. Si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Salmo. No endurezcáis vuestro corazón. Si Dios te muestra algo, si Dios te da un discernimiento de algo, debemos hacerlo. Parece loco, parece que no es. Debemos hacerlo. Sabemos que hay dos mandamientos. Dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Si primero no amamos a Dios, no podemos amar a nuestros prójimos. Debemos amar al prójimo, perdonarlo, bendecirlo, liberarlo. Pero también debemos tener carácter para no tolerar, como Jesús no toleró a su familia, que trató de manipularlo para sacarlo de su destino profético. Como Jesús, como no se toleró que gente te esté manipulando para detenerte. Para detenerte tienes que tener discernimiento. Vas a ir al llamado, vas a ir al ministerio y viene algo a manipularte, viene algo a dominarte, viene algo a seducirte. Entiende que es de parte de la carne, no de Dios. Y que tienes que tener carácter para determinarte a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios me llamó a mí, porque yo tenía un llamado, todo el mundo lo discernía, yo no sabía cuándo. En medio de mi locura me perdí. Pero Dios usó eso para sacarme del control de los hombres. Y una vez vino cara a cara y escuché. Y dije, wow, no sabía que tú eres real. Pensé que tú solamente me podías hablar a través de un hombre. Y cuando el Espíritu Santo vino, Él me dijo, si quieres seguirme, sígueme. Pero no, ni me obligó, ni me atemorizó, ni me dijo, me tienes que seguir. Si quieres seguirme, sígueme. Yo reconocí su presencia. Dije, real, me levanté. Y 7 años después, hoy he visto la grandeza de Dios. Porque donde Él estuviere, ahí estará mi servidor. El servidor ha caminado detrás de Jesús. Me he raspado, me he caído, me he desanimado, se ha dormido, se ha desaparecido. El Jesús, mi Jesús, de la barca, me he tratado de ahogar. No tienes cuidado de mí que me ahogo, he gritado muchísimas veces. Pero ahí vuelve a sus pies. Pero ahí vuelve a sus pies cuando Él vuelve, cuando se pierde por meses. Y no es que esté en pecado, no es que esté haciendo mal, se desapareció Jesús. Pero sé que es fiel y sus promesas son verdaderas y nunca me ha dejado. Pero ese es el precio del discipulado. No es seguir a hombres, es seguir a Jesús. Comenzamos siguiendo hombres, comenzamos siguiendo organizaciones, comenzamos teniendo nuestra identidad con lo que hacen los demás. Pero por último, te debes encontrar a ti mismo en Dios, porque para eso Dios te dio una huella digital distinta a todos. Para eso Dios te dio una gracia diferente. Nadie en la tierra es como tú. Así mismo son tus valores, así mismo son tus frutos, así mismo son tus dones. Así mismo es la gracia de Dios para afectar muchas naciones. Dice Lucas 6, 46, 47, 48, una declaración muy fuerte para terminar. Ya, dice en Lucas 6, versículo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone por práctica, os mostraré a quién es semejante. Está hablando de dos fundamentos. El fundamento de construir sobre la arena, de no pagar el precio de buscar la voz de Dios. ¿Y por qué dice Señor, Señor? Ay, mi Señor, ¿por qué tanta palabrería? Porque Dios no necesita palabrería, Dios necesita hechos. Hechos, actos. El amor son hechos. El amor no es palabrería. Pero como venimos de una cultura tan engañadora, tan seductora, tan coqueta, a todos un vacilón, todos son vacilones y vacilones, pensamos que con Dios podemos tener así. Entonces necesitas son actos, hechos, que le demuestren que tú lo amas.
con tu obediencia, con tu temor, con tus ganas de ir cuando Él te envía. Si Él te envió, si Él te llamó, si Él te ungió, si tú tienes un llamado, ¿qué estás esperando? Hace poco evangelizamos a una niña, la niña recibió al Señor, fue llena del Espíritu Santo, y en el Facebook un árabe trataba de pretenderla a ella. Este árabe hablaba en inglés y trataba de llevarla al Islam, pero ella empezó a hacerme preguntas y yo empecé a responderla, y a su vez esta niña empezó a llevarle las preguntas a este musulmán. Por ende hubo una confrontación y salió la verdad sobre la mentira. Y entonces nos dimos cuenta de que aún ese musulmán fue confrontado con una niña que tan solo llevaba 2 meses y se dio cuenta de que las mentiras que hay detrás del Islam y la verdad que hay a través del cristianismo. Entonces hoy tú puedes inclusive predicarle, no sé si se va a convertir o no, pero puedes testificar de Jesús a un musulmán o a un chino o a un indio, porque estamos en un mundo globalizado a través de las encontramos una vez más aquí en la Escuela del Espíritu Santo. Ya llevamos varios módulos importantes, lo que es la oración, el ser llamado, instruido por Dios como primer paso. Si Dios te llamó, que encuentres la aprobación de parte del Espíritu Santo de Dios, siendo investido del poder del Espíritu Santo. Recuérdate que el Espíritu Santo es quien confirma sus ministros en la tierra. Él hace a sus mensajeros llamas de fuego. Es el Espíritu Santo, como dijo Juan Bautista. Jesús es el que viene a bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, para ser un servidor de Dios, número 1, tenemos que ser llamados y investidos de poder por el Espíritu Santo, o por medio de un hombre de Dios que tenga el Espíritu Santo, que te lo imparta a través de la imposición de manos, como dice la Biblia. Esto todo es bíblico. Hay veces tenemos que enfocarnos exclusivamente cómo Dios habla y cómo Dios nos instruye a través de la palabra de Dios. Luego empezamos a ver lo que es interactuar con los dones. Cómo interactuar con los dones. Cuáles son los dones. Vimos los dones, cómo interactuar en algunos de ellos. Es importante que sepamos que de nosotros depende los dones. La consecuencia de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, empezó a profetizar. Y dice que ahí fue ungido como rey. Ahora, es importante que la manifestación de la llenura es profecía o hablar en lenguas. Empezamos a profetizar en canto, a profetizar en lenguas, a profetizar en lenguas angelicales o lenguas de fuego. Por eso, eso es lo que hemos estado viendo en la Escuela del Espíritu Santo, en los dones, y en el Colegio Advisor, que es cómo predicar el Evangelio. En Advisor estamos viendo lo que es las misiones, cómo hacer misiones, cómo llevar el Evangelio a los chinos, a los indios, a los africanos, porque estamos en un mundo globalizado. De Dios, cuando recibimos al Espíritu Santo, también podemos generar los dones, operar en ellos cuando está la unción del Espíritu Santo. Sabemos que los dones operan mejor cuando el Espíritu Santo, la unción, está operando. Otra cosa importante es que la unción y la presencia de Dios son dos cosas distintas, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Espíritu Santo y unción, la presencia, la gloria de Dios, como es llamada muchas veces en la Biblia, es diferente a lo que es el poder de Dios. Sansón recibía la unción, el Espíritu Santo lo ungía para que él, con la fuerza, el poder de Dios, ejecutara a los enemigos. David fue ungido, Samuel fue ungido, Saúl fue ungido. Fueron hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo. El poder es